Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al aula magna, a esta nueva charla que vamos a ver hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de ciencia y de espiritualidad. Carlos nos saluda a todos. Es la persona que nos va a dar esta charla hoy. Es Carlos Ribot. Nos va a hablar Carlos de su experiencia en estos dos ámbitos, en el ámbito de la ciencia y en el ámbito de la espiritualidad. Carlos nació en Valladolid y hace muy poquito que se ha jubilado. Se ha jubilado de la medicina porque él la ha ejercido durante 40 años. Entonces él nos cuenta en su pequeña presentación que nos ha pasado que desde pequeñito recuerda el interés que siempre ha tenido por el ser humano y que fue esto lo que le hizo aficionarse a la medicina, ¿no? Para poder aliviar al ser humano a través del conocimiento. Cuando él nos ha pasado esta pequeña presentación, yo esta frase de que él buscaba, ¿no?, aplicar el conocimiento para aliviar al ser humano, yo ya he encontrado un sentido común entre la espiritualidad y entre la ciencia, ¿no? O sea, él ya nos lo está uniendo, ¿no? Luego él nos cuenta que, bueno, que el ejercicio de la medicina no fue suficiente para él, que él tenía la sensación de que le faltaba algo, esta cosa común que tenemos un poco todos los que buscamos, ¿no? Sabemos a qué se refiere, y que fue a través de los libros de Blay, cuando escuchó a Blay, cuando leyó los libros de Blay, cuando se dio cuenta realmente lo que le faltaba. Y es que escuchó, bueno, leyó una frase que le llegó muy hondo, que es que tú ya eres, lo único que es que, bueno, lo has olvidado, ¿no? Desde entonces, desde el año 2015, Carlos está trabajando activamente en esta asociación para difundir, bueno, está trabajando él personalmente y nos ayuda en la difusión. Bueno, aquí está Carlos. Carlos nos va a hablar de ciencia y espiritualidad como forma de conocimiento del mundo y del ser humano. Va a plantear si es la ciencia el único conocimiento válido que existe o a lo mejor hay otras formas de conocimiento. Nos va a explicar cuáles pueden ser, algunas propuestas, ¿no?, que se han puesto encima de la mesa para estos dilemas, para lo que parece un dilema, y esperamos que entre todos los presentes luego lo podamos debatir al final. Así que adelante, Carlos. Cuando Muy bien, muchas gracias por tu presentación, Laura, y muchas gracias a la asociación, a AZCA, por haberme dado la oportunidad de poder dirigirme y poder expresarme, poder decir mi reflexión, porque muchas veces tenemos cosas dentro y es importante poderlas decir, y en este caso me habéis dado esa opción. Voy a presentaros la charla, pero antes deciros que me lo he pasado muy bien preparándola, ha sido para mí un reto. El mundo no tenemos años suficientes de vida para acabarlo, porque según vas leyendo cosas te vas dando cuenta de que hay muchas más. Y deciros también que el trabajo está en todo. Y preparando la charla me venía montones de veces lo típico del personaje. ¿Qué es lo típico del personaje? No vas a poder. Te va a salir mal. Y otra cosa, tienes que quedar bien, ¿eh? No hagas el ridículo, especialmente delante de tu tutor. Pero la ventaja de todo esto es que te das cuenta enseguida cuando aparece. Y en definitiva, al final, de lo que te das cuenta es de que tienes que hacer una reflexión, has estado estudiando un tema y el producto de esa reflexión, el que sea, lo quieres trasladar, lo quieres proponer. Yo os voy a hacer una propuesta, me parece que es una propuesta muy atractiva, muy discutible, y sobre todo quiero que sea una propuesta para que la penséis y la intentéis vivir. Voy a hacerlo a través de compartir pantalla, y voy a compartir para presentaros para haceros una exposición de PowerPoint, ¿no? Vale, mira, esto es la charla que voy a dar. Primero vamos a hablar del problema. ¿Hay algún problema entre ciencia y espiritualidad? Pues vamos a verlo. Después intentar definir qué es la ciencia, y la pregunta motriz que intentará responder o hacernos reflexionar: ¿es la ciencia la única forma de conocimiento válido? Después vamos a hablar de espiritualidad
y miraremos si hay posibilidad de acercamiento entre las dos. Por último, haré una síntesis personal que os propongo y os expondré la síntesis que he visto que han hecho Jordi Sapés y Antonio Blanco. Bueno, pues, ¿cuál es mi vida? ¿Cuál es mi experiencia vital con respecto a esto de la ciencia y la espiritualidad? Mirad, yo jugaba con ese juego de pequeño, se llama Cheminova. Yo creo que si no era ese, pues casi era ese. A mí me gustaba jugar a químico, me gustaba el tema de la ciencia. Y por otra parte también era una persona muy religiosa, herencia de mi familia, sobre todo enseñanza de mi padre, pero me llamaba mucho la atención, me fastidiaba que la Iglesia se hubiera metido con Galileo y le hubiera obligado a retractarse. Eso me sentaba mal. Entonces, en un momento de mi vida apareció ese libro, El Principito. Siempre hay libros que te llegan, en ese momento te llegan y no sabes muy bien por qué. Y El Principito dice una cosa, dice muchas, pero entre ellas esta: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, pues entonces, a mí que me parecía que esa era una verdad profunda, yo me planteé, ¿cuáles son esos ojos para ver la verdad? ¿Cuáles son esos ojos del corazón para ver la verdad? Y en eso estamos. ¿Cuál es el problema entre la ciencia, si es que hay alguno, entre la ciencia y la espiritualidad? Vamos a hacer un poquito de historia. Al principio, en la historia de los pueblos, lo primero que hay en la historia, las culturas de los pueblos, es el mito. El mito es un cuentecito, es una historia que intenta explicar cuál es el origen de la civilización que crea ese mito y hacia dónde se dirige esa civilización. Pero claro, el mito no es suficiente, porque imaginaros una persona que se dedica a mercadear con alimentos, se le estropean los alimentos por el camino y ya ha tenido una pérdida de dinero. Y el mito no le explica por qué es lo que ha sucedido. Tiene que empezar a pensar, tiene que empezar a utilizar la razón, ver lo que ha pasado. Y entonces nace la filosofía. Ahí tenéis a los dos filósofos más importantes de la época griega, del comienzo de la filosofía, Platón y Aristóteles. Daros cuenta de una cosa: Aristóteles estudió y miró todo. Entonces, la ciencia, que a partir de entonces filosofía y ciencia eran muy similares, a veces eran casi sinónimas, otras veces no, pero Aristóteles todo lo que estudió sobre las cosas, sobre el funcionamiento del universo, es lo que en la historia de Occidente se ha mantenido como verdad científica hasta el siglo XVII, hasta que aparecieron Galileo y Isaac Newton. De modo que fueron, el siglo XVII, fueron como mil y pico años, 1500 más años, que todo el mundo, incluida la Iglesia, creía que el mundo funcionaba de una manera, y era la manera que había dicho Aristóteles. Aristóteles, en ese funcionamiento del mundo, se adscribió a la tesis de que la Tierra es el centro del universo. La Tierra está inmóvil y está en el centro, y todo gira alrededor de la Tierra. Eso por un lado. Y por otro lado, dijo que eso que había en el universo, que se podía ver, esas estrellas, esos planetas, se podía ver con los ojos, eran esferas perfectas, o sea, que era una esfera tal y como entendemos nosotros una esfera, una cosa lisa y tal. Bueno, llegó Galileo y después Newton. Galileo lo primero que hizo, se perfeccionó el telescopio que ya habían inventado y miró a la Luna, cosa que os invito a hacer esta noche, con unos prismáticos. Y lo primero que vio es que no era una esfera perfecta, que había cráteres. Bueno, primera ruptura con Aristóteles. Lo segundo que vio es que dirigió el telescopio a Júpiter y vio que había unas lunas que orbitaban alrededor de Júpiter. Segunda ruptura con Aristóteles. Ya no es todo gira alrededor de la Tierra, ya hay algo que no, están girando las lunas alrededor de Júpiter. En definitiva, Galileo terminó demostrando que eso, que el geocentrismo era falso y que
y se pasó a la teoría heliocéntrica. El sistema solar, los planetas giran alrededor del Sol. Posteriormente llegó Newton. Y Newton lo que descubrió es la ley de gravitación universal. Se le cayó la manzana o no, vete tú a saber, pero bueno, la cuestión es que pensó en la gravedad. Y no solo descubrió la ley de la gravedad, sino que además dijo que era universal, o sea, que eso que funcionaba aquí en la Tierra funcionaba en todo el universo de esa manera. Y que además era la explicación de que los cuerpos celestes estuvieran orbitando unos alrededor de otros. ¿Qué sucede con esto? Pues que el hombre, el ser humano, se da cuenta de que entre el cielo y la tierra ya no hay esa distancia tan enorme. No tenemos que recurrir a Dios para que nos explique cómo es el cielo y cómo es la tierra, porque el ser humano puede acercar los dos y puede entenderlo. Ese es el comienzo del problema. El ser humano dice, nosotros por nosotros mismos podemos entender, no necesitamos recurrir a la verdad revelada a través de la Biblia o lo que fuera, ¿no? Bien, vamos a seguir. Entonces aparece la ciencia moderna aparece pues, con estos dos autores que os digo, Newton bueno, en el siglo XVII, y Galileo. Os lo he esquematizado de esa manera. Dentro del círculo naranja está la definición de ciencia, y fuera del círculo está la reflexión científica, que propiamente no es ciencia, pero es una reflexión que se hace y que es necesaria. La primera reflexión precientífica, que es inexplicable por la ciencia, por eso es precientífica, es que el cosmos tiene un orden. No se podría hablar de ciencia si los científicos no estuvieran de acuerdo con esto. El cosmos tiene un orden. La segunda cuestión, la tenemos aquí, es que podemos conocer ese orden, somos capaces. Estas dos cosas todo científico la entiende. La tercera cuestión que se plantea es que ese orden merece ser conocido. Esta es una cuestión ética, merece ser conocido. ¿Para qué? ¿Qué interés tiene? Esa cuestión ética, y ya os digo, precientífica, ya no está todo el mundo tan de acuerdo. De hecho, a los científicos, ahora mismo, si les hablas de ciencia y ética, se les pone un poco la carne de gallina. Porque muchos científicos no entienden bien esto del aspecto ético. Pero los otros dos aspectos, el cosmos tiene un orden y podemos conocerlo, eso sí lo entienden. Dicho esto, ¿qué es la ciencia? Bueno, pues la ciencia en el fondo es búsqueda de verdad. Eso late en el fondo de todo científico, en el fondo de la curiosidad de toda persona que se acerca a investigar, es buscar la verdad del cosmos. Otra cosa que distingue, que es fundamental en la ciencia, es que entiende que el ser humano es un ser racional y entonces necesariamente el lenguaje que utilice la ciencia tiene que ser un lenguaje racional y puramente racional. De hecho, la ciencia, el fundamento filosófico de la ciencia está en el positivismo, y el positivismo decía que el conocimiento científico tiene que ser un conocimiento racional y exclusivamente racional, que cualquier conocimiento fuera de la razón es un conocimiento ilegítimo. De tal forma que con eso el positivismo está excluyendo ya de la ciencia toda cosa que nos intente plantear las preguntas de este tipo, las preguntas del por qué. ¿Por qué el cosmos tiene un orden? ¿Por qué? Y la ciencia voluntariamente dice, esa no es nuestra pregunta más bien es el cómo suceden las cosas. ¿Cuál es la ley que está en la naturaleza, en el cosmos? Intentar descubrir esa ley de cómo funcionan las cosas. El por qué está fuera de nuestro ámbito, de nuestra aplicación. La tercera cosa que define la ciencia, muy importante, es el método científico. El método científico básicamente es muy sencillo, es primero observación. Se observan las cosas, se ve que hay algo común en ellas y te haces una pregunta. Esa pregunta que te haces te provoca generar una hipótesis y esa hipótesis la tienes que corroborar de alguna manera y hay que corroborarla mediante un experimento, haces un experimento científico.
El resultado de ese experimento puede corroborar la hipótesis o rechazarla. Fijaros que en ningún momento he dicho el experimento nos cuenta si esa hipótesis es verdad o es falsa, porque la ciencia no puede decir esto es verdad. La ciencia lo único que puede decir es corroboro esa hipótesis, en el sentido de hasta ahora es la mejor aproximación que tenemos. Repito, no puede decir esto es verdad, pero sí puede decir esa hipótesis está corroborada porque de lo que nuestro saber, la mejor aproximación que tenemos a cómo es esa verdad del cosmos, ahora mismo es esta. Bien, pues deciros que solo es el método científico lo que le interesa a la ciencia. Todo lo que esté fuera del método científico, la ciencia lo desecha, ¿no? Por eso, básicamente, quedaros con la idea de eso, del método científico como definitorio de la ciencia. Deciros también que el positivismo, aunque yo lo haya contado de esta manera, es muy importante, porque gracias al positivismo estamos donde estamos. Gracias al positivismo sabemos lo que sabemos. O sea, que nos ha llegado a descubrir mucho, a saber mucho. Lo que pasa es que el positivismo, llegado a sus últimas consecuencias, nos lleva a hacer de la ciencia casi una religión. Y esto es lo que muchas veces se discute. Y muchos autores, incluido un autor español que a mí me gusta mucho porque se metía con todo el mundo sin ningún problema, que es Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno se metía mucho con ese positivismo hecho religión, que se ha llamado siempre el cientificismo. Bueno, vamos a dar el siguiente paso. ¿Cuáles son los postulados de la física clásica? Hablo de la física porque es la ciencia que más se ha desarrollado desde el punto de vista de conocer la materia, de profundizar en la materia. ¿Cuáles son los postulados de la física clásica? Pues son básicamente 4. Uno, el espacio-tiempo es absoluto, o sea, si yo mido el tiempo aquí, es el mismo tiempo que se puede medir en Barcelona o en Pekín. Otro, la energía. ¿Qué es la energía? Pues la energía son ondas o partículas. Hay energía en forma de ondas y hay energía en forma de partículas. O lo uno o lo otro. El otro postulado es el determinismo. El determinismo lo que dice es que si conocemos la posición y la velocidad en física, la posición y la velocidad es fundamental. Entonces, si conocemos la posición y la velocidad de una partícula, podemos saber de dónde viene, que sería el pasado, y a dónde va, que es el futuro. Ese es el determinismo. Y en cuarto lugar, que es, digamos, la regla de oro de la ciencia, la objetividad. La objetividad dice que se puede descubrir de manera objetiva el orden del universo. Vale, acordaros de estos 4 postulados porque luego los volveremos a ver. El espacio-tiempo es absoluto, la energía son ondas o partículas, la ciencia es determinista y la ciencia es objetiva. Bien, ¿cuál es la pregunta que me ha ayudado a mí a hacer esta presentación para salir un poco de este embrollo? Pues esta. ¿Es la ciencia la única forma de conocimiento válido? Esta es una pregunta que quiero que os hagáis todos ahora mismo. Quiero que os respondáis íntimamente. ¿Cómo se responde uno íntimamente a esta pregunta? Yo me lo respondo muchas veces diciendo, en la vida he tomado decisiones importantes en mi vida, trascendentes en mi evolución, que no eran científicas, que no hubiera estudiado en un libro, que no fuera una hipótesis contrastada. Bueno, mi respuesta es que yo he encontrado formas de conocimiento diferentes a la ciencia. O sea que si me decís, ¿qué has respondido tú a la pregunta, ¿es la ciencia la única forma de conocimiento válido? Mi respuesta es no. Pero si le hacéis esta pregunta a un científico positivista
claramente os va a decir sí. Un científico positivista radical. Os va a decir sí, solo la ciencia y nada más que la ciencia. Yo digo que no. Bien, pues ¿qué otros tipos de conocimiento válido puede haber? Bueno, a mí se me ocurren muchos, pero os voy a decir dos que para mí son muy importantes. Uno es el arte y otro es la poesía. La poesía puede ser también una forma de arte, pero quiero separarlos. Dentro del arte, especialmente la música. ¿Por qué la música? Porque la música surge del silencio. Ese silencio en que somos y en el que nos encontramos profundamente. Y a partir de ese silencio crea un ritmo, una armonía, y una armonía que nos llena. La segunda cosa que os quería decir es la poesía. Y os voy a contar, porque me diréis, bueno, ¿y tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia? Pues os voy a contar dos poesías muy cortitas que han supuesto mucho en mi experiencia vital. La primera es esta que está en la izquierda. Me llegó cuando yo tenía 16 o 17 años. Ahora tengo 64, de modo que tengo tiempo para ver, para evaluar qué ha supuesto esta poesía en mi vida. Es de Constantino Cavafis, se llama Cuanto puedas. Y dice así: si imposible es hacer tu vida como quieres, por lo menos esfuérzate en esto. No la envilezcas en el tráfago inútil o en el necio vacío de la estupidez cotidiana y al cabo te resulte un huésped inoportuno. Con 17 años yo dije, quiero que la vida me dé todo lo que la vida puedo dar. Y yo pensé, por favor, que nunca se llegue a ser para mí un huésped inoportuno. O sea, que fue algo que me movió, fue un choque para mí esta poesía. La segunda que os quiero contar es esta de Fernando Pessoa, este gran poeta portugués. Me llegó ya mucho más tarde, hará 4 o 5 años. Y dice así: para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageres ni excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que haces, como la luna, que en cada lago toda brilla, porque alta vive. ¿Qué es, en definitiva, esta poesía? No es ni más ni menos que mostrarme a mí, en 6 versos, cómo me siento, cómo me vivo cuando me vivo despierto, cuando estoy despierto, cuando vivo la existencia desde ese despertar que supone ni más ni menos que estar presente, hacerme yo presente en mi conciencia, presente en esta vida que estoy viviendo, en esta existencia que me toca vivir. Siendo yo presente, como me siento, es justamente así, me siento entero, me siento todo en cada cosa. Y me siento alto, no sé si como la luna, pero me siento profundo, yo mismo. Vamos a ver. No sé si os llega esto de alguna forma o no. Pero hay que seguir dando pasos. Decíamos antes una pregunta. Hay 2 preguntas que a mí me han, como científico, como médico, me han supuesto algo en mi vida, algo muy importante. La primera es que el médico, con toda su ciencia, esa ciencia no le sirve de nada cuando se enfrenta al problema de la muerte. Y el médico se enfrenta muchas veces a ese problema. Y pobre del médico que no se haya enfrentado seriamente a él, porque no va a ser capaz de ayudar a sus pacientes. En ese momento, la ciencia poco tiene que decir. Bueno, sí tiene que decir algo muy importante: aliviar el dolor, aliviar, y se puede hacer.
Pero hay otro aspecto, hay otro dolor, que es un dolor profundo, espiritual. Y la ciencia se para y dice, ¿qué hacemos aquí? La segunda pregunta es esta que os planteo aquí. El cosmos tiene un orden. En eso está de acuerdo todo el mundo, científicos y no científicos. La pregunta que se plantea es, ¿por qué? ¿Por qué tiene un orden el cosmos? Y eso nos introduce directamente en el misterio. Fijaros en la fotografía de la derecha. Esa fotografía tiene su historia, ha sido muy famosa, a lo mejor algunos la conocéis. Esa fotografía la hizo el Voyager 1, la sonda esa que viaja por el espacio. Yo creo que ahora ha pasado el sistema solar y está fuera del sistema solar. Antes de salir del sistema solar, a unos 6.000 millones de kilómetros, alguien le dijo a la NASA, dirige la cámara hacia la Tierra y haz una foto de la Tierra a 6.000 millones de kilómetros. Y nosotros somos ese puntito, no el círculo es para indicar dónde está el puntito. Nosotros somos ese puntito de ahí, ese puntito. Bueno, pues quizá vistos desde tan lejos, nos veamos de otra manera, ¿no? Y vistos desde tan lejos, nos podemos abrir un poco también a esa sensación de quiénes somos. Y eso nos lleva directamente a la espiritualidad. Voy a intentar, porque es imposible, intentar definir lo que es la espiritualidad. Hablando de esto con un amigo hace un par de semanas, me decía, mira, ¿qué es lo primero que me contó? Oye, vas a hablar de ciencia y espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad? Y yo le dije un poquito de lo que quería plantear en la charla y él me dijo, mira, no. Toda la gente que habla de espiritualidad, yo creo que dicen por decir, porque no se puede hablar de la espiritualidad. Y entonces explicó una cosa fantástica. Dice, mira, yo la vivencio como un no ser. En definitiva, lo que nos estaba diciendo es que la espiritualidad solo se puede vivir experimentando el espíritu. La espiritualidad es una experiencia. Os lo pongo aquí. Es la experiencia de lo superior, la experiencia del espíritu. Y vamos a hablar de espiritualidad de una manera todavía más profunda que os he dicho antes con la música y con la poesía. Os voy a hablar de la espiritualidad entendiendo la espiritualidad como el absoluto, como la esencia. ¿Qué es lo que está en el centro de esa experiencia? En el centro de eso que necesariamente tenemos que vivir, pero que no encontramos palabras para contar. En el centro está la verdad de lo que somos, la verdad absoluta, el ser. Fijaros que he dibujado esa verdad rodeada de un círculo en puntitos, no es un círculo cerrado, porque según dicen los que han experimentado esto más a fondo, yo ahí no os puedo hablar por experiencia personal, según dicen, el ser se puede experimentar como un punto o se puede experimentar como un campo. Yo entiendo más bien lo del campo, como un campo amplio. Yo entiendo más bien, siento más bien como lo del todo, más que como lo del punto, como lo del todo. Por eso lo he hecho con puntos separados. Pero en el fondo de la experiencia de la espiritualidad está eso, la verdad absoluta, la verdad absoluta. Y cuando uno se experimenta como ese ser, como esa verdad, se experimenta como un potencial de amor, se experimenta como un potencial de energía y se experimenta como un potencial de inteligencia. El amor es relación con el otro. La energía que yo la experimento como seguridad, como poder y como reconocido. E inteligencia que yo la experimento cuando de vez en cuando me surge, entiendo algo, comprendo algo, como me veo que soy esa capacidad de poder ver, de poder entender algo. Eso, en mi opinión, es la espiritualidad. Eso es lo que yo experimento de la espiritualidad.
Pero aparte de eso se puede hacer una reflexión sobre lo que es la espiritualidad. Esa reflexión la he puesto por fuera, en morado, que puede ser una reflexión puramente filosófica, no voy a entrar en ella, y puede ser una reflexión teológica. Y en esto sí quiero decir una cosa. La teología a la que estamos acostumbrados es a la teología que afirma y que dice, Dios es bueno. Bueno, yo os quiero proponer la teología que nuestro amigo Juan María, el padre Juan María, con el que nos juntamos en Oseira, nos propone siempre, que es la teología que niega. La teología que niega dice, Dios no es bueno. No es bueno según la idea de bondad que yo tengo. Porque el problema de la teología es que es una reflexión. Y cuando decimos algo de algo que es inexplicable con palabras, lo decimos en función de nuestras categorías. Entonces, yo creo que esta es la mejor manera de acercarse a los que no tienen esta experiencia de lo absoluto o a los que directamente dicen que no se puede tener. A través de una teología que niegue, que diga, o sea, si alguien me pregunta, ¿tú crees en Dios? Lo primero que le contesto es, oye, ¿quién es para ti Dios? Porque a lo mejor en el Dios que tú no crees, yo tampoco creo. Yo tampoco. Entonces le doy la mano y le digo, estoy de acuerdo contigo, yo no creo en Dios, en ese Dios que tú crees. Bien. Entonces, vamos a hablar de otras tres reflexiones alrededor de la espiritualidad. Esta de aquí, y muy importante, intuición, aspiración. Esta otra, que la espiritualidad necesariamente es en la vida cotidiana, y esta otra, que la espiritualidad es para la transformación social. Vamos con esta primera. La espiritualidad es una intuición. Yo esto lo recuerdo desde pequeño, que yo me daba cuenta que yo no era solo esta carne, estos músculos, que yo era algo más. No sabía muy bien qué algo más era. Y a la vez eso que intuía era para mí una aspiración, porque no solo lo intuía, yo soy algo más. Y además quería llegar a serlo, quería llegar a ser ese algo más. Luego me di cuenta que no hacía falta llegar a ser nada, que ya lo somos. O sea, que esa aspiración, que es una aspiración que te mueve a buscar, sobre todo a buscar, es una aspiración de algo que ya, a lo que ya hemos llegado, porque ya somos. ¿Cuál es el problema entonces? Pues el problema es que se nos ha olvidado y hay que reconocer recorrer ese camino hacia atrás del olvido. ¿Dónde está el olvido? O sea, para llegar a esa intuición no hay que poner cosas, hay que quitar cosas. Todas esas cosas que nos han hecho olvidar eso que somos. Bien, necesariamente la espiritualidad es en la vida cotidiana, porque si una cosa es verdad y te vives esa verdad que eres, es siempre, no es solo de 8 a 8:30, es en todo momento. Dicho de otra forma, somos espirituales siempre, siempre, siempre somos espirituales, porque el ser que somos, se está escuchando por ahí alguien, el ser que somos, siempre lo somos, siempre. No puede ser de otra manera. Y aquí una tercera cuestión que para mí es fundamental y a veces se olvida para la transformación social. Vamos a ver, mirad, muchas veces a la espiritualidad que se aspira es una espiritualidad de quiero ser feliz, quiero vivir que nadie me moleste y quiero vivir en paz y estar tranquilo. Bueno, bien, os digo, no solo bien, es que eso lo vivís, lo habéis vivido muchas veces y yo lo he vivido muchas veces igual que vosotros. Y cuanto más profundizas, más lo vives, porque más te das cuenta de que esa verdad absoluta, de que ese ser es la felicidad absoluta, es la fuente de toda felicidad. Pero ¿dónde está el problema entonces? El problema está en que no se puede quedar en ti, no se puede quedar en ti. ¿Qué pasa si alguien pasa por delante y sufriendo?
¿Qué le pasa a este mundo? Que sí, este mundo está completo, pero nos tiene a nosotros con brazos y con visión y con capacidad de hacer. Entonces, tenemos que utilizar esa capacidad de hacer. Dicho de otra forma, la espiritualidad necesariamente tiene que ser una espiritualidad encarnada en la vida en la que vivimos. No puede ser en las nubes. No puede ser diciendo, ¡uy, qué bien estoy! No, no. Tiene que ser una espiritualidad para que ese mundo, esa existencia en la que yo vivo, que es la existencia de todos. Yo no vivo aislado, yo vivo con todos, yo vivo en mi familia, vivo con mis amigos, vivo en mi trabajo, vivo políticamente en mi país y vivimos los problemas. Necesariamente esa espiritualidad tiene que ser una espiritualidad comprometida con ese colectivo, con eso social. Si no es así, a mí me parece que otros lo llaman un misticismo capado, ¿no? Me parece que es una espiritualidad que le falta. Yo os lo digo sinceramente, huyo, y de hecho es una crítica que siempre le he hecho a muchos dentro de la Iglesia, cuando yo tenía mucha relación con la Iglesia, que ahora la sigo teniendo, pero de otra manera, es que es esa, bueno, esto es para mí, pero yo no quiero saber nada de lo social. No, mira, no. Bien, no sé qué os ha parecido. ¿Hay posibilidad de acercamiento entre la ciencia y esta espiritualidad de la que os estoy planteando? Bueno, vamos a intentarlo. Hay la física de la que os he hablado, de la que habló Newton, que es una física válida y muy útil. Gracias a esa funcionamos en la práctica y están los coches y muchas más cosas y nos podemos mover. Pero esa física clásica llegó en principios del siglo XX, tan pronto como en 1905, llegó Einstein y la rompió. Para empezar, Einstein, con la teoría de la relatividad, dijo, el tiempo es relativo. Aquí habíais dicho que el tiempo siempre pasaba igual, pero cuanto más deprisa vayas tú, más despacio pasa el tiempo. De modo que el tiempo es relativo. Imaginaros, Einstein decía que si pudiéramos meternos en una nave que fuera a la velocidad de la luz, podríamos llegar a una galaxia que estuviera a 1000 años luz. Porque yendo a la velocidad de la luz, en la Tierra pasarían 1000 años luz. Pero nosotros en nuestra nave pasarían 20, 30, 40 años. Bien, ya destroza el espacio-tiempo absoluto de la física clásica. Después, si os acordáis, la energía. Decíamos lo que decíamos, que la energía eran o partículas o ondas. Y la física cuántica descubre que no, que las partículas pueden ser ondas y que las ondas pueden ser partículas. En tercer lugar, decíamos que la física y la ciencia estaba determinada, porque podíamos saber de dónde venía una partícula. Cuando os digo partícula, pensad en una bola de billar infinitísimamente pequeña, o sea, una masa infinitísimamente pequeña. Podemos saber de dónde viene y hacia dónde va. Bueno, pues llega la física cuántica y dice, lo siento, pero no podemos saber a la vez cuál es la posición de una partícula y su velocidad. Si sabemos todo sobre la posición, no sabemos nada sobre la velocidad. Y al revés, si sabemos todo sobre la velocidad, es imposible saber algo sobre la posición. Esta teoría se llama teoría del indeterminismo, bueno, tiene más nombres, pero vamos a dejarlo ahí en indeterminismo. Y por último, el cuarto tema, la regla de oro de la ciencia, la objetividad. Llega la física cuántica y dice, no sé, esto de la objetividad falla un poco. Mirad, hay un experimento, voy a beber un poquito de agua, que os invito a que busquéis en cuanto podáis en internet. Ahora no nos podemos detener a cuál es,
que se llama el experimento de la ranura, el experimento de la ranura. Si ponéis física cuántica ranura, os sale, que explica que si haces el experimento de una manera, te da un resultado. Si ese experimento lo haces de otra, y esa otra es introduciendo algo para mirar qué es lo que sucede dentro, el resultado del experimento es completamente distinto. El mismo experimento. Lo haces sin un observador, da un resultado. Lo haces con otro observador, metiendo observador dentro, da un resultado diferente. Entonces, si de hacer un experimento a no hacerlo las cosas cambian, ¿dónde está la objetividad? ¿Dónde se nos queda eso? ¿Qué nos abre la física cuántica y la teoría de la relatividad? Pues nos abre a esta pregunta que pongo ahí arriba. ¿La realidad es realmente lo que vemos? Fijaros que esto es lo que ha hecho la teoría de la relatividad, cambiar los 4 postulados. Y yo mantengo esa pregunta, porque a lo mejor lo que vemos no es la realidad y estamos viendo, como decía Platón, sombras dentro de una caverna. Estamos en la caverna mirando a la pared y lo que vemos son sombras de alguien que está fuera y se está moviendo por detrás de una luz, de una lámpara o de una hoguera. ¿Qué hora es? -20. Vale. Entonces, bueno, a mí me parece que la física cuántica y la teoría de la relatividad nos abre la mente a otra experiencia, a una experiencia diferente. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos a intentar hacer una síntesis. Aquí tenemos a 2 investigadores. El de arriba es un astrofísico muy conocido, premio Nobel. El de abajo no es tan conocido, es un barcelonés que habla sobre neurociencia. Entonces, diversidad de opiniones. Uno dice, no veo a Dios en el universo. El otro dice, a Dios lo veo en mi laboratorio muchos días. Bueno, dentro de los científicos hay científicos que opinan de una manera y científicos que opinan de otra. Y los dos son científicos serios y que utilizan el método científico adecuadamente. Bueno, estos 2 personajes los conocéis bien y básicamente al final lo que dicen coinciden en su postura. La ciencia y la espiritualidad son cosas complementarias. Porque digamos que una habla de una cosa, otra habla de otra y las dos se ayudan, las dos explican cosas. ¿Y cuál es mi propuesta? Bueno, voy a deciros que mi propuesta en el fondo no es mía, está basada en este personaje que tenéis aquí, que se llama Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin planteaba esto. Teilhard de Chardin es un jesuita, es un científico porque él era paleontólogo. La paleontología es esa ciencia que estudia los fósiles, o sea, intenta ver la historia de la Tierra, y a la vez era un místico. Y entonces él escribió un libro y en ese libro concluye eso, que la materia es espíritu. Dicho de otra forma, que todo está en todo. Bueno, Einstein no dice eso, pero Einstein demostró científicamente y matemáticamente que la energía es equivalente a la materia. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, a nivel de física cuántica, o sea, a nivel de micropartículas, de las partículas más pequeñas, puede que en un momento determinado no haya nada y en ese vacío, que solo hay energía, aparezca una partícula. La partícula ya tiene masa. Eso es lo que quería decir Einstein, que la energía es equivalente a la materia, que en una cosa que hay vacío,
que no hay masa ninguna, pero como hay energía, puede aparecer de ese vacío materia. Este c cuadrado es la velocidad de la luz al cuadrado. Como es una constante, pues la obviamos, ¿vale? Quiero decir que la velocidad de la luz, Einstein decía que en todo el universo era siempre la misma. Entonces, bueno, nos quedamos con que la energía es equivalente, es igual a la materia. Y Aurobindo lo pongo aquí porque este libro a mí me está siendo muy, muy útil. Aurobindo lo que decía es que la ciencia hará descubrimientos que acercarán el alma humana, que nos acercarán a lo que es el alma humana. O sea, hará descubrimientos que estrecharán esa distancia que hay entre la ciencia y la espiritualidad. ¿Cómo planteo yo las cosas? ¿Qué es lo que experimento yo? Mirad, no sé si os acordáis, la ciencia la había pintado de naranja, la espiritualidad la había pintado de esa manera, de azul. Yo lo que experimento y lo que siento profundamente es que no hay diferencia, que no encuentro ninguna oposición entre lo uno y lo otro, que lo uno y lo otro se están acercando. Y de hecho, yo lo experimento más bien como esto, como que la ciencia y la espiritualidad, en el fondo, no son más que el mismo conocimiento, la misma forma de intentar llegar a lo que somos, a eso que somos, al ser. Pero el ser, en el fondo y en la superficie, somos todo, todo. Somos a lo que llegamos racionalmente y a lo que llegamos de esa manera, con ese lenguaje o con esa experiencia que es no racional. Bueno, aquí podéis ver que eso que yo me siento, yo me vivo así, se ha vivido, se ha visto en otras épocas de la historia. No solo lo ha visto Aurobindo o no solo lo ha visto Teilhard de Chardin, eso se ha visto también en el gótico, siglo XVI. Fijaos en este rosetón. En este rosetón están presentes esas dos figuras que yo hacía antes. La figura azul es como representaban a finales de la Edad Media la Trinidad, el acceso a Dios a través del Espíritu, a través de lo místico, y el triángulo naranja es como representaban el acceso a Dios a través de la razón, del razonamiento. Ellos decían filosofía y teología. ¿Yo qué veo ahí? Pues veo eso. Veo que en el centro está el ser, pero que el ser es el centro, y es el centro ampliado, y es todo el rosetón. Esto para mí es una representación de mí mismo, del individuo, pero para mí es también una representación del todo, una representación del cosmos, pero del cosmos entendido como un todo, como algo completo. Bueno, no sé si vamos a ir terminando, son ya menos 10. ¿Qué propone Jordi Sapés y qué propone Antonio Blay al respecto de esto? Jordi hace un planteamiento muy claro, hace un planteamiento histórico. Jordi nos dice, cuando los aliados entraron en Auschwitz, al final de la Segunda Guerra Mundial, vieron lo que ahí sucedía. Lo que había sucedido, ni más ni menos, es que se había utilizado la ciencia y la tecnología, que es las aplicaciones prácticas de la ciencia, para matar personas, pero no para matar con la idea de matar personas, sino con la idea de matar a todo un pueblo y generalizando a toda una ideología de gente que piensa de manera distinta a nosotros. Entonces, ¿qué plantea Jordi? Dice, la ciencia y la tecnología y el hombre, cuando llegó a Auschwitz, se dio cuenta de que eran insuficientes, necesarias, pero insuficientes, que por sí sola la ciencia y la tecnología no nos había dado la felicidad, ni nos había dado un aumento en el nivel de conciencia.
es necesario integrar algo más, integrar la esencia, integrar eso que somos. Y además es necesario integrarlo de una manera que esté cercana, y en la opinión de Jordi, está más cercano a nosotros el Evangelio que Ramana Maharshi o que el Bhagavad Gita, que es uno de los escritos de la religión hindú, de la India. Entonces, él nos quiere acercar esa sabiduría espiritual que tenemos ahí en el Evangelio, quiere acercarlos a nuestra vida por entender que está muy cercano a nuestra cultura, a nuestra forma de entender, a lo que nos han enseñado desde pequeños. Entonces, ciencia y tecnología, sí. Y añadir, y aumentar, y dar el salto a lo que somos profundamente. Y él lo hace acercándonos el Evangelio y analizando, según la línea de Antonio Blay, las parábolas de una manera muy profunda y a la vez muy cercana. Os invito a que leáis su libro sobre el Evangelio entendido según la línea de Antonio Blay. Y ya para terminar, ¿cuál es la síntesis que hace Antonio? Os voy a poner un audio de Antonio y ya con esto termino. En este audio Antonio nos habla de Oriente y Occidente. Os pongo el audio y lo vais a poder seguir también, porque a veces se oye mal, en subtítulos. Venga. Yo os estoy enseñando un modo de trabajo que integre lo humano habitual, lo psicológico, con lo espiritual. En cambio, la mayor parte de trabajos tradicionales que hay sobre lo espiritual excluyen al resto del mundo. Porque es una concentración sobre un objeto, una absorción en un objeto, excluyendo el resto. Pero como yo entiendo que la realización espiritual en Occidente se ha de vivir viviendo, entonces por eso os estoy hablando de un trabajo que a la vez ayuda a esta realización en el sentido de estar en el mundo plenamente, pero a la vez más centrado, de manera que estoy en el mundo, pero estoy más allá del mundo a la vez, para luego poder pasar a otra fase, que es la expansión de conciencia. Y aquí son las dos explicaciones que os di de lo que es autorrealización: un vivir plenamente en el mundo y luego un descubrir la identidad última más allá de todo. Precisamente yo considero que hace una falta tremenda que se entienda, que se vea esa unidad posible del mundo humano a nivel horizontal, un modo de vivir ese mundo con lo que es la realización última. Y lo que ha caracterizado Oriente es que se ha centrado, la élite que lo ha hecho, en el aspecto del absoluto, pero marginándose del mundo relativo. Y lo que ha caracterizado Occidente es una total identificación con el mundo relativo, olvidando lo absoluto. Y es hora de que se produzca una integración. El mundo necesita seres que vivan la realidad a todos los niveles. Seres integrados. Que sean capaces de vivir lo más concreto, vivir la vida en su mente, pero a la vez que estén viviendo todo eso desde lo último, desde lo que está más allá incluso de la existencia. Eso es lo que ayudará a transformar el mundo. Primero transformando ese mundo. Bueno, pues muchas gracias. Esto es lo que yo os quería transmitir y es la propuesta que os hago. No se te oye, Laura, abre el micrófono. Ya me di cuenta. Muchas gracias a ti, Carlos, por la exposición que has hecho. Ha estado estupenda, bueno, has ido desgranando así algunos conceptos que a lo mejor son complicados un poco de entender, saber bien en qué se basa la ciencia, también saber qué entendemos por espiritualidad.
A mí, o sea, una reflexión que he hecho, así que yo no lo tenía anotado ni nada, pero que te estaba escuchando y sí que me ha venido así como una reflexión y he pensado, digo, bueno, ser científicos de los que estamos aquí viendo ahora mismo tu charla o de los que lo veremos, ¿no? Cuando se cuelgue por las redes, grandes científicos que hagamos descubrimientos, pues muy pocos de los que, ¿no? De los que estamos aquí vamos a poder lograr esto. Pero el autoconocimiento y el conocimiento de la realidad espiritual que tenemos todos interior, esa oportunidad la tenemos todos. O sea, esto es una cosa común que todos, o sea, cada persona puede lograr encontrar y conocer. Bueno, esto simplemente. Y bueno, a modo de un poco así de, para concentrar un poquito lo que has dicho. Perdona, voy a comentar una cosa, eso que dices de ser científicos y autoconocimiento. Sí. A veces decimos que el trabajo espiritual que hacemos con la línea de Antonio Blay, que es un trabajo empírico. ¿Por qué es empírico? Empírico significa experimental. El empirismo es el experimento, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo experimentar a través de mis sentidos exteriores, el exterior y mis sentidos interiores. Desde ese punto de vista, nuestro trabajo es un trabajo científico, ¿sí? Ese trabajo de autoconocimiento, ese trabajo hacia adentro, de ver. No, y es un trabajo bien riguroso. Y mira, a cuento de esto también te diré que yo, o sea, claro, al tener esto, ver que tenía esta charla y tal, digo, bueno, pues voy a ver si encuentro alguna cosa que me hable de ciencia, porque yo tampoco tengo mucho conocimiento de esto, ¿no? Y me he encontrado un ensayo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid sobre el pensamiento científico moderno, que es que dice esto, que me ha recordado muchísimo al método del trabajo, ¿eh? Dice, la investigación de la verdad requiere una mente acostumbrada al ejercicio correcto de sus funciones para no perderse en especulaciones o en engañosas percepciones de los sentidos. El método es una especie de preparación que acostumbra a la mente a un uso correcto de la razón. A mí me ha dejado, porque digo, esto tiene mucho que ver con el trabajo. No sé, así, en fin, que he visto mucha comunidad entre una cosa y otra. Y bueno, sobre todo esa búsqueda de la verdad es lo que relaciona totalmente, ¿no? Esto. Sí. Bueno, entonces ahora no sé si, bueno, de los que estáis viendo esta charla o los que habéis escuchado a Carlos, queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención, podéis levantar la mano, podéis escribir en el chat, encenderos el vídeo para que os podamos ver y lo que queráis comentar, si hay alguna cosilla. ¿No? Mira, yo levanté la mano ya, Laura. Ah, muy bien. Levanté y abro el micro y ya voy directa. ¿Vale? Hola. Sí, muy bien. Bueno, hola a todos. Carlos, muchas gracias. Me lo he pasado muy bien, súper bien. Además, lo has hecho muy ameno, de verdad que muy bien. Muchas gracias. Y lo has clavado con el audio final también, porque le has puesto aquí un final así con guinda. El audio era un audio metateórico. Lo digo de esta manera porque nos reímos ella y yo en una reunión que tuvimos, terminaba la reunión y después de mucho hablar, 3 horas o 4 estuvimos hablando, o más, dice ella, oye, ¿por qué no hacemos una reflexión metateórica? Y por eso me río con ella, con esa broma. Muy bien, pues ha sido muy chulo, de verdad. Yo solo quería preguntarte una cosita. En una de las diapositivas que has puesto que justamente donde había la foto de Gandhi, del Papa, que decías que ciencia y espiritualidad eran complementarias, ¿sabes? Pero luego cuando has desarrollado las demás síntesis o reflexiones de final, no sé, ¿no crees que es que la ciencia a lo mejor está dentro de la espiritualidad? También ya, ¿sabes? Como que también la ciencia está dentro, que no es que sean complementarias, que es que la ciencia está dentro de la espiritualidad. Esa es la tesis fundamental que yo os propongo. No puede pasar de una hipótesis porque eso es indemostrable científicamente, pero es la hipótesis, justamente esa es la hipótesis que yo os propongo, que la ciencia está dentro de la espiritualidad. Pues que la ciencia tiene su método, ¿no? En definitiva, que la materia es espíritu. Ahí lo que puse era la foto del Papa y la foto del Dalai Lama con la idea de ver que al final los grandes popes de lo espiritualidad, de las religiones y tal, pues piensan muy parecido. Hombre, cada uno lo dice con sus palabras. El budismo lo dice con un lenguaje relacionando mucho
la ciencia con la sabiduría de la compasión. El Dalai Lama define mucho la ciencia como la sabiduría de la compasión, lo cual es una preciosidad. Y el Papa lo define más, pues como os he explicado, más a nivel occidental, hablando de Dios, claramente, cosa que el budismo no habla de Dios, pero el Papa sí. El Papa dice bueno, que al fin y al cabo, tanto la ciencia que nos ayuda a conocer la materia como esta forma de conocimiento no científico, ambas son necesarias para llegar al conocimiento de lo que somos, que al fin y al cabo es lo que plantea el Papa, ¿no? Que al fin y al cabo, para entender la creación, al fin y al cabo, tanto la ciencia como la espiritualidad están hablando de lo mismo. Eso, con distintas palabras, los dos plantean que la ciencia y la espiritualidad son complementarias, pero mi tesis, que es la que yo os propongo, que penséis sobre ella, es esa justamente, es que son inseparables, es que, bueno, si tú dices, no, es imposible, no pueden, tienen que separarse porque la ciencia habla de la materia y la espiritualidad habla de otra cosa. Vale, pues es que a lo mejor la materia no es lo que creemos que es la materia. Os voy a poner otro ejemplo cuántico para que veáis que las cosas no son como las vemos. Vosotros veis ahora este lapicero, es decir, este lapicero está lleno, es sólido, ¿no? Está lleno de cosas, de materia, es materia, ¿eh? Y la física cuántica dice, pues no, es materia, pero está vacío. ¿Cómo? Y lo explica de la siguiente manera. La física cuántica ha llegado a interpretar lo que es un átomo, y la idea que tenemos de un átomo es que es un núcleo, y alrededor del núcleo orbitando muchos electrones, y muy cerquita unos de otros. Pues dice la física cuántica, no, los átomos no son así. Para que os hagáis a la idea, los átomos es como si yo pusiera una bola de ping-pong en el centro del Nou Camp o del Bernabéu, si alguno es madridista. Y los electrones serían minúsculas puntitas que casi no veríamos, girando a la altura de la última grada de lo que está más al extremo del Nou Camp. De tal manera que, básicamente, lo que hay entre medias es vacío. No hay nada. Y ponen un ejemplo más, porque los físicos lo miden todo, lo cuentan todo, y dicen, si nosotros llegáramos a pegar todas esas... estoy mirando a ver quiénes somos, quiénes estamos, para hacerme una idea del grupo. Si nosotros juntamos todos los átomos de la humanidad, de los seres humanos que vivimos ahora mismo en el mundo, si juntamos todos los átomos y los dejamos pegados sin que haya espacio entre los electrones y los protones, estén todos juntitos, formando una masa, todos pegaditos, sin vacío entre ellos, ¿qué volumen creeríais vosotros que tendría esa masa? A ver, dime, Laura. Carlos, no tengo ni idea. Pues di algo. No, que no tengo ni idea, que no sé. Pues el volumen, qué sé yo, de Rusia, el volumen de España, el volumen de una jarra de 1 litro de agua, el volumen de un vaso. Pues no, tendría el volumen de un terrón de azúcar. Entonces, ¿esto está vacío o es sólido y está lleno de materia? ¿Qué es? Y entonces, claro, pues la física cuántica nos abre a esa pregunta. ¿La realidad es lo que vemos? Bueno, venga. Bueno, no, que se ve que la ciencia además es que abre un montón de preguntas más. Sí.
Claro, y entra en la dimensión de lo que no es visible, ¿no? Claro, no. Esto que os digo de física cuántica tenéis que entender que es algo comprobado tantas veces como se han hecho estos experimentos, se han comprobado. Probablemente sean de los experimentos más comprobados de la ciencia, pero claro. es a nivel de micropartículas. Pero es que esto rompe la razón también. O sea, lo que estás diciendo, claro, es que es una ruptura de la razón, de lo que es razonable y lógico. Completamente. Bueno, es que tenemos aquí preguntas, ya pendientes. Está VCB. Sí, que ponte el micro y adelante. VCB, me llamo Víctor. Buenas tardes. ¡Hombre, Víctor! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y yo quería hacer una reflexión, muchas gracias Carlos, porque es muy sugerente esta charla. Entonces yo quería hacer una reflexión sobre el campo de la ciencia, que es lo positivo, el campo de la espiritualidad, que no sé cuál es el campo de la espiritualidad, pero que necesariamente cada uno ha de tener su instrumento. El instrumento de la ciencia es la razón, son los sentidos que nos permiten acceder a lo que vemos, percibimos, etc. Y habrá que ver, habrá que intuir, habrá que investigar, habrá que descubrir cuál es ese instrumento para el campo de lo espiritual. Y entonces, indagando por esos instrumentos y esos otros niveles de realidad, quizás niveles de conciencia, quizás otra cosa, encontremos al otro y quizás aparezca lo social y entonces el otro nos diga, oye, no me dejes, estoy aquí. Gracias. Esto era nada más. Mi amigo Víctor. Muchas gracias, Víctor. Mi amigo Víctor siempre da en el clavo, aun cuando no quiera, porque es un provocador, pero ese instrumento de la espiritualidad, mira, me estás recordando una historia, un cuentecito. Como el conocimiento también puede funcionar a través de cuentos, es el cuentecito de la persona que busca y está de pie al lado de una farola, encima de una piedra, y está buscando dónde está la verdad. Está al lado de la farola para intentar mirar a ver. A todos los que pasan les pregunta, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Y de repente se cruza con alguien y le dice, ¿has levantado la piedra sobre la que estás? Levanta la piedra y encuentra un tesoro. Estaba él sobre la verdad, pero no se le había ocurrido ir a buscarla cerca. Estaba buscándola lejos. El instrumento somos nosotros. Somos nosotros. O sea, cuando te das cuenta de que tú eres, de que no tienes que llegar a ser porque ya eres, pues entonces te experimentas como ese instrumento espiritual. Pero claro, necesariamente no es una experiencia racional y no lo puedes contar con lenguaje racional. Pero no tienes que ir a buscarlo lejos. Ni tienes que ir a preguntar. Sí, viene bien preguntar, pero ir a buscarlo lejos no. Estás puesto encima de él porque eres tú mismo. Bueno, muy bien. Tenemos a Imanol también, preparado para una pregunta, ¿no? Imanol, hola. El audio, no se te oye. Perdón, ahora, ¿verdad? Perfecto. Hola, Carlos. Pues enhorabuena por la conferencia, la verdad es que ha sido muy chula, muy positivista.
Me quería ir un poquito más al punto personal, abusando un poco de la confianza que nos tenemos ya de unos cuantos años, ¿verdad? Trabajando codo a codo. Sí que quería hacerte una pregunta un poco más personal, que sí que está muy bien todo esto de los campos cuánticos y demás, y los lápices y la materia y todo esto, pero ir un poquito más a lo personal porque me ha llamado mucho la atención que en un momento de tu discurso has comentado algo, una frase como diciendo, pobre del médico que no enfrenta el momento de la muerte, ¿verdad? Y claro, uno lo puede entender en un médico que está amparado en el método científico, pero en tu caso, que tú tienes el método científico y tu experiencia espiritual, me gustaría que nos comentaras cómo vives tú ese proceso de la muerte, que yo creo que es clave en todo el asunto de lo que estamos hablando en esta conferencia. Bueno, vamos a ver. Recuerdo que hace tiempo le pregunté también a Juan María, al padre Juan María de la Torre, si él, yo no le conocía, entonces me presenté, soy médico y tal, tú eres cisterciense, estás aquí en este monasterio de Oseira, ¿tú tienes miedo a la muerte? Y siempre recordaré a María Pilar, que me lo recuerdo, María Pilar de Moreta. Dice, joder, un médico preguntándole a un cisterciense si tiene miedo a la muerte. Desde luego, ¿cómo eres? Mira, eso forma parte del misterio. Por mucho que estudies y por mucho que quieras saber, la única forma de enfrentarse a la muerte es mirándola cara a cara. Y la forma de mirarla cara a cara es estando delante de uno que se va a morir pronto, que es bueno lo que en medicina ahora se llaman los cuidados paliativos, que yo creo que de eso Maju, que está aquí presente, sabe mucho. Los cuidados paliativos es lo que une a lo científico con lo espiritual. Y de hecho, la única que yo sepa, el único departamento dentro de la Sociedad Española de Medicina de Familia, el único departamento médico, porque a lo mejor unos se ocupan de la urología, otros se ocupan de la neumología, tal, donde se habla de espiritualidad es en cuidados paliativos. En definitiva, yo ante la muerte, todo lo que he aprendido, lo he aprendido de los que estaban muriéndose, de los que yo tenía que atender, porque sabía que se iban a morir, teniendo una actitud abierta ante eso. Y te he de decir que siempre, o casi siempre, con mucha angustia, porque ese siempre es un momento difícil, siempre. Sobre todo es muy difícil, ¿qué le dices? Tú imagínate un paciente que en un momento determinado te dice, oye, que, mire, doctor Ribot, me voy a morir. Entonces, ¿qué le contestas? Has hecho cursos, te dan explicaciones de cómo se tiene que contestar eso, pero esa contestación necesariamente no es una contestación racional, tiene que ser una contestación que surja de dentro. Y son ellos, son los moribundos los que enseñan, ¿no? Pero claro, para eso es necesario tener una actitud de apertura, quitarte ese miedo, quitarte esa angustia, intentar que no esté presente. Sí, Carlos, sí. Si me permites solamente un apunte sobre este tema. Sí. Cuando tú dices esto de cuando un paciente, bueno, tú claro, tú eres médico o trabajabas de médico, y entonces directamente te encontrabas con la situación y claro, tenías que dar una respuesta, pero yo no es que me dedique directamente a los cuidados paliativos, pero sí que he tenido contacto muchas veces con pacientes que están a punto de morir y sobre todo con familiares también que, bueno, están incluso en su domicilio y están en este trance, ¿no? Y entonces yo lo que vería como punto común es que yo creo que el paciente sabe lo que le va a pasar, entonces es una pregunta como, bueno, lo puedes preguntar, pero realmente yo creo que el paciente en ese momento yo creo que lo sabe, la familia también lo sabe y entonces mi experiencia es que muchas veces desde luego no hay palabras. Es simplemente, no podrías decir cómo vas a actuar, o sea, yo voy a un domicilio y sé que hay esta situación.
no me puedo plantear lo que voy a hacer, sino que cuando estoy en la situación, básicamente la situación transcurre y muchas veces hay silencio. O sea, básicamente es eso, porque todo el mundo sabe lo que está pasando, ¿no? Y a veces no hace falta hablar demasiado. Yo lo digo por mi experiencia. Entonces, es como un momento bastante de comunicación muy, muy profunda con personas que incluso no en ese momento están en un punto en el cual pues hay muchísima comunión, dijéramos, entre las personas que participan en ese momento. Sí, es verdad. Es verdad. Es un momento muy difícil, pero es un momento que enseña muchísimo, muchísimo. Para el que quiera aprender, porque esto es como todo, pero sí. Yo personalmente pienso también que estos son momentos muy interesantes, quiero decir, en los momentos, ¿no?, en los que uno se enfrenta a la muerte. Y también, yo no he estado en este trance yo personalmente, pero creo que la manera de vivirlo, de enfrentar este momento, tendrá mucho que ver con eliminar ideas, con un montón de ideas que tenemos acerca de la muerte, que estamos llenos de ideas. O sea, todo lo que tenemos acerca de la muerte es una idea, transmitidas, ¿no? Y además son ideas un poquito negativas, o sea, tirando a, ¿no?, a una densidad. Entonces, este trabajo también, en realidad te da realidad para poder enfrentar esto de una manera mucho más real. Claro, porque es real, porque lo tienes ahí, está ahí delante, ya no puedes huir de él, está ahí delante y además tú eres el médico o la enfermera que está atendiendo a ese paciente. Tienes que darle una respuesta, aunque la respuesta sea, como dice Maju, el silencio. Claro. Muchas veces la mejor respuesta es agarrar la mano. Agarrar la mano o sentirse el contacto físico con el otro o a veces eso tampoco. Yo recuerdo en una ocasión un pariente muy cercano intentaba acariciarle y hasta eso le molestaba, entonces me retiraba la caricia y yo decía, joder, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? En fin. Sí, hay que salir de lo racional. Claro, no hay una respuesta. Bueno, tenemos a Jordi ahí con la mano levantada también, ¿no? Sí. Jordi. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a Carlos por la claridad de la exposición y aprovecho también para saludar a Víctor, que ya llevo tiempo sin verlo. A ver, habéis planteado ahora justamente, digamos, una situación que aparentemente es negativa, ¿eh? La situación de la muerte, ¿no? Tiene y esto despierta una pregunta. Yo lo que quería era señalar que en el campo de la ciencia lo que despierta la pregunta es la ignorancia y las ganas de saber. Pero se parte de la conciencia de no saber lo suficiente. Y esto nos lleva a investigar en la ciencia. Y en el campo de la espiritualidad, lo que nos lleva también es una situación negativa que podemos experimentar como nostalgia. Nostalgia de ser. Ignorancia de saber y nostalgia de ser. Y ambos déficits nos llevan a buscar. Nos llevan a buscar el conocimiento y nos llevan a buscar la conciencia. Entonces, a mí en estos momentos, y quiero plantear la pregunta, en estos momentos me preocupa mucho la situación general que estamos viendo en la sociedad, porque daros cuenta de que en el campo de la espiritualidad llevamos mucho tiempo, de alguna manera, con una influencia negativa al respecto, con una crítica de la espiritualidad, centrada básicamente en la Iglesia, pero que de alguna manera viene o venía hasta ahora a querer considerarla como una superstición, como algo inexistente. Y entonces a la espiritualidad, es decir, a este conocimiento trascendente, se oponía o se planteaba que la alternativa era la ciencia. Y bueno, ahora resulta que la ciencia también está siendo criticada y también está siendo cuestionada y también está siendo aparentemente como que hay una desconfianza total y absoluta. Antes,
con la religión, ahora con la ciencia. Es decir, la pregunta es, ¿qué nos queda? ¿Dónde podemos mirar? ¿Qué podemos buscar en esta atmósfera que hay en estos momentos tan caótica, tan negativa? No sé si te lo has planteado esto, pero yo desde el primer día que vi el anuncio de la conferencia, dije, bueno, antes de esto era una polaridad, ahora tampoco, ahora ya no, porque se cuestionan ambas cosas. Bueno, yo creo que la ciencia ahora se mira de dos maneras. Por un lado, se la hace una religión. Yo estoy harto de hablar, de escuchar en la radio, decir, la ciencia dice, como si la ciencia fuera el oráculo de Delfos, ¿no? Y eso, vamos, continuamente, porque la ciencia, porque no sé qué. Y por otro lado, se hace una crítica no tanto a la ciencia como a la tecnología, porque la tecnología, esta es una crítica que viene mucho del mundo de la ecología, ¿no? Porque la tecnología nos está llevando al mundo que tenemos. Calentamiento climático, contaminación, enfermedad. Entonces, yo creo que esa crítica a la tecnología es muy apropiada. Y ¿cómo salir de ahí? ¿Qué salida? ¿Qué puerta de salida hay? Si no tenemos espiritualidad, ni tenemos tecnología porque nos está llevando a esta mierda del mundo que estamos haciendo, ¿a dónde vamos? Yo creo que hay que volver un poco, desde el punto de vista, aquí está mi amigo José Antonio Corraliza, que hay que volver un poco a la naturaleza, que hay que volver un poco a la biología, que hay que volver un poco a entender la vida que somos. Y esa vida que somos, que es natural, o sea, es científica, es accesible científicamente, que la misma ciencia está destruyendo, ¿no? Yo creo que hay que volver a hacer una reflexión de lo biológico, pero necesariamente en esa reflexión de la vida que somos, entender que esa vida que somos es un todo. O sea, yo no vivo, es imposible que yo viva por mí solo, porque en cuanto dejara de beber agua, me moría. Y para que haya agua tiene que llover, y para que llueva tiene que no sé qué. Entonces hay que, no sé, hay que ir a la espiritualidad desde todos los puntos de vista. Y la naturaleza, pues, es un punto de vista que también nos acerca mucho a la espiritualidad, que es la especialidad de José Antonio. No sé, te invito a que nos digas algo sobre esto. Yo, como veis, he invitado a mis amigos, pero les he invitado para comprometerles, ¿eh? Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a las personas que han preguntado. Vamos, que me has amargado la tarde, no sé cómo decirte. ¿Por qué? Sobre todo con esta última reflexión. No, ¿sabes cuál es el problema? Cuando uno oye una conferencia tan bien hilada, tan interesante como la que has hecho tú, te dan ganas de empezar a pensar en otra conferencia y descargarla improvisadamente aquí a todos, ¿no? Pero a mí me has hecho pensar, ¿no? Es verdad, pero no es solo volver a la naturaleza, porque somos naturalezas, sino es cambiar o reflexionar sobre nuestra agenda de vida diaria. Porque a la naturaleza podemos volver, pero el problema es por qué nos hemos alejado, ¿no? Y esto hila mucho con... Es que estoy todavía un poco enganchado con las reflexiones que habéis hecho sobre la muerte, ¿no? No porque tú sabes que yo no lo tengo bien digerido y todo esto, ¿no? Pero obviamente me preocupa como referente intelectual, pero me preocupa más la sensación, una sensación que en psicología últimamente se está hablando mucho, que algunos lo llaman trastorno por déficit de futuro. Es decir... Perdona, ¿no te he entendido bien? Trastorno por déficit de futuro. Ah. Es decir, hemos confiado tanto en... Y aprovecho para introducir una cosa. Estáis hablando sobre la ciencia, la espiritualidad, y yo había apuntado aquí,
pero es que hay muchas ciencias y muchas espiritualidades, no sé, muchas... el trastorno por déficit del futuro hace referencia precisamente al hecho de que hemos perdido confianza en los enunciados científicos que nos ayudan a predecir nuestra vida o en las predicciones espirituales. Y ahí es donde el déficit de futuro, bueno, yo creo que la reflexión que hemos hecho está afectando muchísimo. Por ejemplo, afecta a muchísimas situaciones. No quiero, por ejemplo, ahora muchos estudios sobre la soledad hablan de los efectos que vivir solo tiene para la salud. Los conocéis todos, probablemente mejor que yo. Uno de ellos es precisamente esta idea de, bueno, es que todo es igual, es que ya no tengo nada que hacer, etc. ¿no? Este es un punto que yo quería introducir como complementario, que tú me has hecho evocar, ¿no? Pero hay una cosa que honestamente tengo que decir. Cuando has hablado de espiritualidad, he echado de menos una palabra, Carlos, que es la palabra emoción, que has hablado muy poco de emoción. Explícitamente, implícitamente estaba, y tu última reflexión sobre la muerte es completamente emocional, ¿no? Yo creo que hay las emociones frente a la razón, no la espiritualidad frente a la razón. Es una polaridad muy, muy interesante, ¿no? Porque la emoción nos hace confluir en otro mundo que no es el mundo de la predicción, sino el mundo del deseo, de qué es lo que yo quiero, qué impulsos tengo, en fin. Bueno, tenía más cosas aquí apuntadas, ¿no? Pero honestamente me ha encantado la conferencia. Me has hecho pensar, y yo no tenía pensado pensar este sábado por la tarde, pero he echado de menos lo importante que es la vida emocional. Y eso nos ayuda a entender la espiritualidad como, digamos, desenganchada un poco de lo que hemos entendido convencionalmente por religión. La espiritualidad no es solo la religión, es la vida que nos hace sentir que estamos viviendo más allá de lo que estamos viviendo, ¿no? Que nos hace soñar, que nos hace planear, que nos ayuda a vacunarnos contra el déficit de futuro. Bueno, simplemente para felicitarte, ¿no? Tenía más cosas. Me ha encantado también la idea de quitar cosas. ¿De? Quitar cosas, de que hay que quitar cosas. Ah, que hay que quitar. Vaciarte, ¿no? Que me recordaba mucho el dicho bíblico, por cierto, ahora. Ese de niégate a ti mismo, ¿no? Que es, pues suelta amarras, suelta lastres, suelta... En fin, muchas cosas tengo que apuntar. Espero que podamos seguir en el futuro, pero sobre todo quería introducir la idea esta de... Pensemos también en la emoción, porque a veces nos forzamos demasiado las cosas para ajustarlo. La ciencia es emoción, o sea, antes no sé quién ha dicho, no sé si era Víctor o Jordi, ¿no? Que todo se basa en la curiosidad, pero la curiosidad es una emoción. Solo del asombro nace el conocimiento, decía Platón, ¿no? ¿Y qué es el asombro? Es una emoción, es un impulso. Bueno, no quiero, solo quiero completarlo, ¿eh, Carlos? Que me ha encantado. Estás introduciendo muchas cosas, José Antonio. Y tengo más natural aquí. Pues no, hacemos otra conferencia. Perdona, no, porque es me disculpo, porque es el miedo que uno, cuando usted una pregunta quiere hacer otra conferencia, ¿no? Y ya la has hecho tú muy bien pensada, muy bien hilada, y nos quedamos con eso. Solo quiero introducir lo de la emoción, porque lo veo, fijaros lo que habéis estado hablando de la muerte, que es gestión de emoción también. En definitiva. Bueno, los psicólogos ahora lo llaman regulación emocional, pero a mí no me gusta mucho esa expresión, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a contestar y después me voy a permitir cantar una canción. Tú decías, te voy a contestar sucintamente, porque esto tiene para otras 2 horas. Tú decías la espiritualidad, hay muchas espiritualidades. Es verdad, pero a la espiritualidad que yo me sintonizar con eso profundo de nosotros y después ir al fondo, a la esencia, a lo que somos.
a lo que soy, que es lo mismo que eres tú, que es lo mismo que es el todo, a esa esencia, o sea, a la espiritualidad desde el punto de vista de lo absoluto. Y tú decías, la ciencia es una emoción, surge del asombro. Entonces, completamente de acuerdo en que la ciencia es platónica en ese sentido del mundo de las ideas. Platón decía que el mundo sensible la realidad no era el mundo sensible, lo que vemos y oímos, no. La realidad era el mundo de las ideas. Entonces, decir que si es verdad que la emoción surge del asombro y ese asombro surge de esa emoción de querer aprender, de querer salir de esa ignorancia y bueno, me estoy metiendo en un jardín complicado, pero vamos, sí, completamente de acuerdo que la emoción Me encanta, Carlos, si quieres. Surge del asombro. Hombre, y cuando digo que la ciencia es platónica, del mundo, que la ciencia en el fondo surge del mundo de las ideas que planteaba Platón, os pongo un ejemplo muy claro. ¿Alguno de vosotros ha visto alguna vez una circunferencia? ¿Quién ha visto alguna vez una circunferencia? Pintada. No sé, pintada o como sea. Pues yo diría que sí, ¿no? Bueno, pero tú no has visto una circunferencia, porque una circunferencia por definición no tiene grosor. Es es la equidistancia de un punto y no tiene ningún grosor. ¿Alguien ha visto alguna vez un punto? Muchas veces leyendo, ¿no? El punto ortográfico, ¿no? Nadie ha visto nunca un punto. ¿De verdad? Un punto no tiene dimensión. ¿Tú has visto alguna vez un punto, Víctor? Muchos puntos juntos. Eso sí. Es lo que nosotros vemos es la representación. La representación. Pero el punto es la idea de Platón. Nosotros trabajamos con eso. Por eso digo que la ciencia es platónica. Y bueno, el trastorno por déficit de futuro. Qué interesante es eso. Es que con la pandemia lo que ha pasado es que nos hemos metido en un mundo en el que creíamos que lo sabíamos todo y nos hemos dado cuenta de que no sabemos nada. Porque ha aparecido la pandemia y hemos dicho, ¿qué es este virus? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se sale de él? No sabíamos nada. Entonces, casi como que hemos dicho, todo se nos ha venido abajo, ¿no? Hemos entrado en la época de la incertidumbre y sí, claro que la gente ha dicho, ¿a qué me agarro? ¿Dónde está mi futuro? Pues ¿a qué me agarro? Pues no tienes más remedio que agarrarte a ti, a ese instrumento que decía antes, el instrumento espiritual que eres tú. Agárrate a ti. Y después has dicho, yo creía que ya con esto iba a terminar, pero veo que hay 2 palabras y seguimos hasta la hora que queráis, ¿eh? Yo no tengo nada que hacer. Has dicho que la emoción es ciencia, la razón es predicción, pero la emoción es deseo. Es ese deseo de conocer. Bueno, pues te voy a cantar una canción para entrar en un mundo un poquito espiritual. Procurad no tener mucha vergüenza ajena. Intentad entrar en la música. Esta canción habla del deseo. Habla de alguien que es como si fuera el Dios omnipotente o un ser humano omnipotente que le dice a otro, otro le dice a ese alguien que podría conceder todo lo que fuera, le dice, y vamos a entrar un poquito en esa dimensión musical. Si me dijeras, pide un deseo, te pediría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas
un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijera... Bueno, sí, sí. Muchas gracias, Carlos, por utilizar este lenguaje que antes lo has dicho, es el lenguaje musical. Lenguaje musical. ¿Y aquí cuándo coño se dice ole? ¿Y cuándo coño se dice ole? Ahora. Bueno, ese ole en realidad es un olos, porque es un ole a todos nosotros. Muchas gracias, Carlos. Surya, no, es que no sé tu nombre. Sí, mira, me llamo Javi, llevo un mes y pico asistiendo a las conferencias. Genial, Javi. Bueno, yo sé, sobre todo, al igual que Imanol, que le mando un saludo, a él lo que le ha entrado mucho es lo de cómo, lo que te ha preguntado acerca de lo de cuando alguien está en las últimas y tal y tal. A mí lo que en mi cabeza me ha hecho así chiribitas es cuando has comentado algo sobre el arte. Sobre el arte. Yo que estoy estudiando desde hace un tiempo, por ejemplo, producción musical, o estoy todo el día viendo pinturas, o incluso me voy a museos, o incluso en mi barrio, que es muy feo, pero tiene arquitectura. Y intento verle ese arte y tal. Pues quiero como hacerte unas preguntas de por qué el arte, qué funciona el arte, para qué, cuándo, cómo. Esas preguntas que nos enseñaban en lengua castellana, que nos enseñaron el qué, por qué, cuándo, para qué, cómo, en el arte. Bueno, pues el arte es de esas cosas también innombrables, ¿no? No se puede definir. Pero si yo te tuviera que decir una definición de arte, te diré la que más me gusta. Y luego te diré otra cosa. Para mí el arte es la expresión manifiesta de la divinidad. La divinidad se nos manifiesta de muchas maneras. Y la mejor expresión manifiesta de la divinidad es el arte. Esa es una definición que no es mía, es de los filósofos idealistas alemanes del siglo XIX. También te diría otra cosa. Otra gran cosa que tiene el arte, desde mi punto de vista, es que es inútil. El arte es la expresión que recupera la inutilidad. Por fin, los seres humanos nos volvemos a reconocer que no tenemos que hacer cosas para que sirvan para algo, que lo inútil es muy valioso. Y el arte es una gran parte de lo valioso que es el arte, de lo enriquecedor, de lo que transmite el arte, es porque es una expresión inútil, que no sirve para nada, no sirve para nada de lo que habitualmente llamamos utilidad. Yo quería puntualizar que yo en el arte, como yo lo vivencio, efectivamente es una expresión, es un estímulo externo que me expresa, bien sea una música, bien sea un cuadro, bien sea una obra literaria, es una expresión, pero es cuando yo hago una conexión con esa obra. Cuando no conecto, efectivamente, eso es una birria. Pero cuando tengo una conexión con esa expresión, yo ahí entro, no sé definir la palabra. Sí. Pues nada, conectemos, porque el arte es una maravilla. Conectemos todo lo que podamos, con la música. Sí. Tenemos también a Begoña, que también tiene la mano levantada hace un ratillo. Begoña, que has hecho una pregunta también tú, ¿verdad? Por el chat. No te oímos. El audio. ¿Me oís ahora? Sí. Vale. Carlos, muchas gracias por la charla. No es un tema fácil, aunque la física cuántica lo haya puesto un poquito más fácil. Pero yo a la pregunta de Jordi me ha parecido muy oportuna y quería preguntarte,
a mí lo que me venía cuando Jordi ha preguntado eso es recupero la pregunta, en este tiempo en que está cuestionada la ciencia y la espiritualidad, ¿qué nos queda, no? Y me venía a la cabeza, ostras, pues lo que hizo Blay, ¿no? Su experiencia personal, ¿no? Yo personalmente no sé si sería capaz de hacer sin ayuda todo lo que Blay hizo, pero me parece tan brutal ese hambre de respuestas y todo lo que fue capaz de hacer, que yo pienso, quién sabe si tenemos otro Blay por ahí, ¿no? Alguien capaz de meterse en esos resquicios tan misteriosos de la espiritualidad, ¿no? No sé qué piensas de esa posibilidad, de la exploración personal a partir de tu deseo de tener respuestas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Blay es un maestro espiritual, con la gran cualidad de haberlo sabido transmitir con una pedagogía, desde mi punto de vista, no superada. Y la labor nuestra ahora es ser capaces de hacer llegar ese mensaje que también transmitió Blay. A ver si somos capaces, ¿no? Que creo que lo estamos siendo. Ahora bien, Blay hay uno, y es él. Pero en pequeña medida, no en pequeña medida, cada cual a su medida es un Blay. Porque todos somos eso que Blay nos decía que somos. Y que yo experimento, no lo digo por decir, todos somos esa potencialidad. Que en realidad es una sola potencialidad, es la potencialidad del ser, pero que Blay lo separaba en esos tres aspectos. La inteligencia, el amor y la energía. Todos somos eso. Hay un ruido de fondo. Los micros, por favor, apagarlos, los que no estéis hablando. Entonces, yo creo, sinceramente, que todos, absolutamente todos, hemos tenido experiencias místicas. Pensad, de verdad, en vuestra vida. Yo creo que todos las hemos tenido en algún momento. Lo que sucede es una cosa que me dio la pista el otro día Marta Ortín, cuando habló en su aula magna. Dijo, yo voy a Oseira y tengo en Oseira una conexión con lo superior. Y para una de las cosas que me sirve Oseira es para reconocer esa conexión luego cuando estoy por ahí en la vida cotidiana. Para darme cuenta que esa conexión, eso que tengo, eso que me sucede en ese momento, es una conexión con lo superior. Es una conexión especialmente. Esto fue una luz, porque dije, en efecto, así es. Yo creo que experiencias hemos tenido y tenemos todos. Lo que nos sucede es que no las reconocemos. Bien, eso es lo que se me ocurre sobre lo que has preguntado. No sé si te sirve. O si ha contestado a lo que... Vale, muchas gracias, Begoña. Tenemos a Rosa también. Rosa. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Rosa. ¿Qué tal? Bueno, yo quería hablar de la relación del método científico y espiritual. Yo le veo una relación y es la observación en ambos. En ambos, para avanzar, se necesita la observación y la atención, evidentemente. Pero el método científico creo que va más lento que en algunas personas el espiritual, porque el espiritual puedes servirte de la intuición. La intuición es un conocimiento directo, rápido. Entonces, claro, la ciencia tiene que llegar para todos, los que están en este nivel y los que no están, y va más lento para conseguir esto, porque a lo mejor le faltan instrumentos y le falta pues, argumentación, le faltan muchas cosas, ¿no? Pero creo que este núcleo las puede unir bastante, el de la observación atenta. Vale, nada más. Sí, estoy de acuerdo. Y hombre, yo creo que la observación sirve mucho para lo psicológico, para mirar a ver psicológicamente cómo
cómo es ese personaje que nos ronda en la cabeza como Pepito Grillo y nos va diciendo esto está bien, esto está mal, eres capaz, no eres capaz, vas a hacer el ridículo, la vas a cagar o no, o tienes que quedar bien. Para eso es muy útil la observación. Yo creo que y en efecto eso es común en ambos, en efecto. O sea que la labor de estudio del personaje es una labor científica, sí. Y bueno, yo vería más uniones, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Que la observación es otra forma de unir lo científico con la tarea científica que hacemos nosotros de descubrimiento del personaje y bueno, posiblemente de muchas más cosas. Que no sí, y observar la experiencia en general. La experiencia puede ser muy de niveles como de conciencia importantes, aunque no sean duraderos, sí. Y hay esta otra experiencia científica. Una estaría más inclinada hacia afuera y la otra estaría como más hacia otros niveles que no se puede decir ni que sea afuera ni que sea adentro, ¿no? Pero normalmente los vemos, los sentimos, los experimentamos dentro, ¿o nos parece esto? A mí hay otra cosa que... Perdona, Carlos, es una palabra que se utiliza mucho en la psicología, que era la palabra introspección, que no es simplemente meterte dentro de ti mismo, ¿no? Es una manera de saber. Los primeros psicólogos empezaron a hablar de fenómenos psicológicos relevantes a partir de ejercicios de introspección, como decía Rosa ahora hace un momento, ¿no? Y era considerado científico, vaya. Boom, etc. Perdona. No, que para mí hay otra cosa en esa tarea de descubrimiento científico y en lo espiritual, es que la ciencia te llega a aproximaciones. Es decir, bueno, esto es hasta ahora, lo que hemos llegado es hasta ahora. Pero lo espiritual es un conocimiento. Es un conocimiento. O sea, tú a mí me puedes preguntar ahora si existe la experiencia espiritual y yo te tengo que contestar que sí. Es más, tú me puedes argumentar lo contrario, pero yo no te puedo contestar otra cosa porque es una experiencia cierta, viva y es una experiencia de sabiduría personal. Si tú me dices, se puede cambiar esa pregunta y decir, ¿tú crees que Dios existe? Y yo te tengo que contestar, no es que lo crea, es que lo experimento. Si no lo experimentara no te podría decir nada. O sea, ese conocimiento es la conciencia, que ese te lo da la espiritualidad, no te lo da la ciencia. Pero la ciencia puede ayudarte, ¿eh? La ciencia y la filosofía y la teología y tal. Sí, yo creo que, Carlos, que cuando uno tiene una experiencia real, ¿no? del espíritu, esto es una cosa muy que se sabe, lo que tú estás diciendo, lo estás diciendo claramente, ¿no? Yo tengo la experiencia no es de creencia de Dios, sino de que esto está ahí, ¿no? Es una experiencia tuya. Y también hay que, claro, después de tener esta experiencia, yo creo que también hay que perder un poco el miedo a explicitarlo como tú lo estás exponiendo. Que creo que también hay mucho prejuicio, ni siquiera al tener experiencias, el poder hablarlas y exponerlas hacia afuera, ¿no? Creo que también hay un poco de corte, ¿no? En ese sentido. Sí, completamente de acuerdo. El otro día leí una cosa, preparando esto en un diccionario de filosofía, no tengo aquí el nombre del autor, pero que me gustó mucho, porque el diccionario de filosofía es muy riguroso, en ese sentido es muy positivista, el positivismo clásico, pero cuando llega a definir la espiritualidad, termina la definición de espiritualidad diciendo, yo he perdido el miedo a la espiritualidad desde que he tenido una experiencia espiritual. No nos dice cuál, pero lo dice, se atreve. Y está a punto de leerlo, pero ya no se puede leer todo. Si no, esto sería infinito. Bueno, aquí nos quedamos porque ahora tenemos a Servando. ¿Ha levantado la mano también? Ponte el audio, Servando. El audio, que no te oímos. Abajo a la izquierda hay un... Ahí. Vale, sí.
Bueno, en principio, muchísimas gracias por una vez más haberme invitado a estas charlas. Referente a lo que se ha comentado, de que estamos en una especie de situación caótica porque se critica la religión, se critica la ciencia. Yo creo que, por una parte, veo la capacidad errónea que el ser humano en su desarrollo tiene por todo buscarle el fundamentalismo. Y el fundamentalismo le lleva de la frescura, de la iniciativa que en un momento dado tenemos las personas. Es como, por lo tanto, yo no veo que estemos en una situación caótica. Forma parte, digamos, de ese quizás y de ese debate del desarrollo humano. Veo, bajo mi punto de vista, que es una especie de lucha de la ignorancia que se cree lista y de la sabiduría que se da cuenta, que intuye lo mucho que tiene que aprender. Sí, Servando, estoy de acuerdo y ante eso hay que ofrecer una alternativa. La alternativa que ofrecemos nosotros es la espiritualidad, pero una espiritualidad encarnada, una espiritualidad comprometida con ese mundo que es caótico y que vive en conflicto y que a ese conflicto hay que mirar para ver qué solución poderle dar, pero hay que mirarlo desde un nivel de conciencia superior. Y desde ese nivel de conciencia superior mirarlo, pero no para quedarse arriba flotando en las nubes, sino para bajar a tierra, a hacer cosas. Eso es la alternativa que nosotros proponemos y la que vamos a desarrollar en el congreso al cual os invitamos a todos, que haremos al año que viene en octubre, el 10, 11 y 12 de octubre. Ya meto la cuña publicitaria. Sí, no, porque además es que en ese congreso se va a profundizar mucho más, ¿no? O sea, porque al final esto es una charla que se queda, pues ya ves tú, ¿sabes? Todo lo que puede salir y que al final como que dan ganas, ¿no? De continuar hablando de muchas cosas que van surgiendo y bueno, ahí en ese congreso sí que se profundizará muchísimo. Tenemos a Jordi, yo veo que además, bueno, no sé si quiere comentar algo y por lo que ha comentado ahora Servando. A mí me parece fantástico lo que ha dicho Servando. Me parece en fin, algo que vale la pena, que es agarrarse ahí. No, yo lo que quería era comentar lo que se ha terciado en relación a la intervención de Begoña y después hablando de Blay. Blay, no cabe duda que fue un maestro, no cabe duda que fue un maestro. Pero hay varias cosas, digamos, a comentar al respecto. En primer lugar, que él dijo que la época de los maestros se había acabado. O sea que tuvimos una gran suerte, ¿no?, de estar con él. Pero se había acabado porque, digamos, ahora, en estos momentos, teníamos que olvidarnos de que los maestros nos dijeran lo que éramos o cómo éramos o lo que teníamos que pensar y tal, y lo teníamos que vivir, lo teníamos que conocer, lo teníamos que llegar a la verdad por nosotros mismos. Y una de las cosas que era muy importante en Blay es que él nunca quería hablar de sí mismo. Nunca quería hablar de sí mismo. Blay hablaba de lo que había descubierto en sí mismo, pero no como personalidad, sino como ser humano, porque él había profundizado en la conciencia de lo que significa ser un ser humano, no en su caso concreto, sino en general, aplicándose a su propia realidad. Y entonces esta profundización que había hecho, este conocimiento que había hecho y la forma como lo había hecho, era lo que nos transmitía para que nosotros hiciéramos lo mismo.
Y este es el mensaje que estamos transmitiendo. Y es un mensaje profundamente científico porque se basa en la investigación, porque se basa en el método científico. La única diferencia es que no podemos poner la conciencia en un laboratorio, pero podemos observar la conciencia. Y una de las cosas que vale la pena comentar aquí es que se tiene la impresión de que las experiencias espirituales son subjetivas, pero el hecho es que todas las experiencias espirituales subjetivas son iguales. Son iguales. Es decir, cuando se llega a un nivel de conciencia más profundo, no es que uno diga yo lo veo verde y el otro lo diga yo lo veo rojo. No, no, todo el mundo lo ve del mismo color. Y por lo tanto esta es una forma también de aplicar el método científico a lo que es la introspección y a lo que es la investigación de uno mismo. Y en este sentido quiero decir que bueno, podemos fusionar perfectamente ambas cosas, lo que es la ciencia y lo que es el ser, lo que es la espiritualidad. Ya lo ha dicho Carlos y estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Jordi. Bueno, ya hasta aquí, que son las 9 de la noche, ya casi hemos llegado, Carlos. Pues yo creo que ha sido, nada, una charla muy interesante. Fíjate todos los comentarios y todas las cosas que han dado de sí. También hay gente que ha escrito en el chat que te da la enhorabuena, que le ha gustado mucho, que se nota que lo has preparado fenomenal. Y pues un placer estar con todos. Muchas gracias a todos y ya nos vemos, ¿no?, en el próximo Aula Magna. ¿Vale? Chao.